pasajes y también pues pinturas, llamémosle representaciones antiguas, donde un pasaje bíblico se representa como este de la Virgen con el bebé Jesús y un objeto allá en el cielo, y acá también como algo del cielo con rayos directos, el bautismo que llaman de Jesús por medio de Juan Bautista, en fin, varias cosas que ahora con el conocimiento de astronomía y de astrología y de astroteología ya creo que nos puede cerrar un poco mejor. Dice por acá, hay principalmente dos pasajes bíblicos que son citados con frecuencia por la ufología y la teoría del paleocontacto para sugerir descripciones de naves u objetos voladores no identificados. El primero es la visión de Ezequiel, Ezequiel 1, 4 al 28. Este es el pasaje más citado y debatido. La descripción. El profeta Ezequiel describe una visión compleja de la gloria de Dios. Habla de un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y en medio la figura de 4 seres vivientes. Entonces yo cuando escuché, mira, seres vivientes. ¿Por qué 4 y no 3? ¿Por qué 4 y no 5? ¿Por qué 4 y no 6? Entonces esos 4 ya nos da la idea de que estamos hablando de una cruz astrológica, de los 4 puntos cardinales, de los 4 puntos en el año, los 2 solsticios, los 2 equinoccios, ya entraremos en detalle con eso. Describe su apariencia, sus 4 caras: hombre, león, buey y águila. León, Leo, buey, Tauro. Y ahorita entraremos en detalle qué es águila y qué es el hombre. Estamos hablando del cielo. Sus alas y sobre todo unas ruedas dentro de ruedas, o panning o fanning en las tradiciones místicas judías, que se movían sin volverse y centellaban como bronce refulgente o berilo. Si se movían sin volverse, o sea, como que se iban y ya no regresaban. Centellaban como bronce refulgente o berilo tal vez. Entonces, una vez más, aunque parecieran que son objetos voladores, ayer estábamos hablando de que astros los vemos por todos lados. Ahora con el objeto Atlas se está haciendo pues mucha algarabía, ¿no? Pero aparecen y después se van. Y vuelven a aparecer y después se van. Y vuelven a aparecer y después se van. Y cuando te vas a la matemática hay ciclicidad. Cada cierto tiempo aparecen y cada cierto tiempo se van. No son aleatorios, tienen su orden. Entonces ya estamos hablando del cielo, de ciclos, en fin. Ahora sí, la interpretación ovni. Algunos autores han interpretado estos elementos: la nube con fuego, el brillo metálico, las ruedas dentro de ruedas que se mueven con precisión, como un intento del profeta de describir una compleja máquina voladora, una nave espacial o una tecnología avanzada que no tenía las palabras para nombrar en su contexto histórico. La interpretación tradicional. Los teólogos y académicos bíblicos, los que se inclinan más por el asunto a veces digamos literal, pero acá te van a hablar de simbolismo, ¿no? Interpretan esta visión como una descripción simbólica de la gloria, majestad, omnisciencia, lo dije bien, omnisciencia, y omnipresencia de Dios. Los seres vivientes son identificados como querubines o seres angelicales, que creo que es una mala interpretación, sabiendo que son 4 caras diferentes. Y las ruedas, el Merkabah o carro de Dios, simbolizan su trono móvil, su capacidad para estar en todas partes. Me suena a mí que es el sol.
puede estar en todas partes, el sol puede estar en todas partes, ¿no? Hemos hablado de otros versículos, por ejemplo, aquel de Apocalipsis que dice, y todo ojo le verá. Y sí, todos van a poder ver el sol, todos lo ven, todos los días, ¿no? Entonces hay muchas alegorías solares en todo esto. Y esto nos llama también la atención de que podría ser. Ok, después está el otro versículo, el carro de fuego de Elías, que ya yo había tocado este versículo anteriormente cuando hablé de Elías y de Eliseo, que aunque no son los mismos personajes, comparten el nombre con el vocablo Eli, que viene de Helios, que viene del sol. Este pasaje es a menudo relacionado con la idea de una abducción o un transporte extraterrestre. Vamos a ver por qué. La descripción dice que mientras el profeta Elías y su discípulo Eliseo caminaban, uno era discípulo del otro y tenían de nombre Eli, de Helio sin H. Entonces, que caminaban juntos y hablaban, he aquí un carro de fuego. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, Walter. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Un carro de fuego con caballos de fuego. ¿Por qué fuego? Porque al sol se le ha asociado con fuego, no porque es de fuego, sino porque describir lo que está pasando en el cielo de manera alegórica. Por ejemplo, yo te puedo estar hablando de una estrella a las 4 de la mañana y te puedo decir que en unas 2 horas se va a quemar por el fuego del sol, que quiere decir que el sol sale por el horizonte y ya esa estrella deja de brillar porque el sol la opacó, la quemó. Entonces muchos de los pasajes bíblicos hablan de esa quemadura, ¿no? De que el sol quema, irradia y se lleva a todos. Entonces más o menos por ahí anda el asunto. Ok, entonces dice por acá que un carro de fuego. Voy a correr eso por acá. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Claro, entonces yo puedo entender por qué eso se interpreta literalmente de que es llevado al cielo, pero ya con unos ojos de análisis alegórico del cielo en una historia de un personaje que quizá no existió y que es una alegoría a un fenómeno celeste, entonces ahí ya me va a cerrar. Porque el sol sí sube al cielo y después desciende al inframundo. Ahorita lo explico con Stellarium. Entonces ese fenómeno, digamos que óptico, yo no estoy diciendo que el sol se baja y se va por debajo, pero a manera óptica es lo que vemos en el cielo, que se corta por el horizonte y se va. Y los antiguos veían eso como el inframundo, el Seol, el mundo inferior, el infierno. Entonces que Elías sube al cielo podría ser el sol subiendo, ¿no? La interpretación ovni, la mención de un carro de fuego y un torbellino, que se ha comparado con la idea de una columna de energía o un vehículo propulsado que se lleva a una persona al cielo, ha sido interpretada como una descripción de un vehículo volador no terrestre que abdujo a Elías. Claro, si pones esto literalmente, vas a traer interpretaciones de este tipo, de que Elías era un hombre y que fue llevado al cielo, ¿no? Pero, vuelvo a poner, yo hablé de el nombre de Elías y de Eliseo, que vienen de la raíz Helios, cuando Helios en muchos lenguajes se escribe sin la H, y que te lleva al sol, ¿no? Vamos a ver qué dice la interpretación tradicional. La tradición judía y cristiana interpreta esto como una manifestación milagrosa de Dios, llevando a su profeta al cielo sin pasar por la muerte. El carro, si ambas están, en mi opinión, digamos, yéndose por el lado literal, entonces tienen que explicártelo literal. El carro de fuego y los caballos de fuego son símbolos de la gloria y el poder de Dios, y el torbellino es un medio de transporte divino. Ahorita hablaremos de la eclíptica o del arco solar. Pero acá te dicen que no necesariamente físico. Están como que sí o como que no. O sea,
tratamos de poner literal, pero tal vez sea simbólico, pero no es ni fu ni fa, digamos, la interpretación judía y cristiana. Entonces, conclusión. La visión académica y teológica mayoritaria es que estos pasajes describen visiones teofánicas, manifestaciones de Dios, ángeles y símbolos apocalípticos, utilizando el lenguaje y las imágenes culturales disponibles en la época, como el carro, un medio de transporte poderoso y real, y no están relacionadas con ovnis o seres extraterrestres. La interpretación como naves espaciales es un fenómeno moderno que aplica conceptos del siglo XX-XXI a textos antiguos. Entonces, acá tenemos entonces que lidiar con dos capas otra vez. La capa religiosa de la teología tradicional, que quiere ponerte esto literal, pero a la misma vez simbólico, o sea, ni fu ni fa, entonces queda como, ¿de qué me estás hablando? Y las nuevas interpretaciones modernas, con el fenómeno ovni, que ves un pasaje así, donde el supuesto Elías es llevado, entonces tiene que ser abducido. No hay otra explicación, ¿no? Pero ninguna de las dos habla de lo que hemos venido hablando en el canal por ya me perdí cuántos años tenemos de hablar de astroteología. Porque el sol, Helios, de Eliseo y de Elías, viene de las tinieblas del inframundo en el amanecer y empieza a elevarse, llega a un punto altísimo, que es el punto del medio cielo o del mediodía astronómico, y después vuelve a descender a los confines o al mundo inferior, al infierno, al Seol, como quieran llamarle, y eso es cíclico todos los días, ¿no? Entonces, claro, cuando ya yo leo un pasaje bíblico, yo casi que ya reconozco la alegoría solar de la que me están hablando, porque se ve en el sol. Entonces, que le pongas que están montados en un carruaje, ok, la eclíptica, por un caminito, la eclíptica, ¿no? El sol se mueve. Entonces podría ser eso. O muy posiblemente una alegoría que la escucharon por ahí, en esa área del Mediterráneo. Llegan los que escriben la Biblia y le dan su versión religiosa, que hoy en día pues es un paradigma del que estamos expuestos, y mucha gente está programada de esa manera, ¿no? Interpreta esto como si fuera algo físico, algo literal, y que este hombre fue llevado al cielo, y que entonces los ufólogos llegan y me dicen que fue entonces un objeto ovni que se lo llevó. Y los dos, como les dije, las dos capas, en mi opinión, tratando de interpretar esto lo más literal posible, ¿no? Ahora vean. Astroteología de Ezequiel 1:4-28. Vámonos ahora sí. Lo de las cuatro caras del primer versículo que les comenté, o el primer pasaje. Existe una tradición de interpretación que asocia las cuatro caras de los seres vivientes de Ezequiel, hombre, león, buey o toro y águila, con las cuatro constelaciones principales que marcan los puntos cardinales del zodíaco, conocidas como las cuatro constelaciones fijas o los tetramorfos zodiacales. Por eso yo, cuando vi que eran cuatro seres como en Apocalipsis, me estás hablando de cuatro constelaciones que los que ven el cielo van a ver que te marcan una cruz, están opuestas la una de la otra. Y ahorita lo vamos a ver con Estelario. Esta asociación, la conexión astrológica, en la exégesis de la tradición judía cristiana y en el pensamiento esotérico, y vincula a los cuatro seres vivientes con las cuatro constelaciones que ocupaban los equinoccios y solsticios alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Entonces, yo me voy a que la plantilla original está en el culto estelar. La gente veía una constelación en el cielo, por ejemplo la de la mujer Virgo, pues es la constelación de la mujer. Perséfone creo que le llamaban en la mitología griega, que se convirtió en una mujer, la figura de la mujer. Entonces la cristiandad tenían un personaje mujer, entonces a cuál se lo ideal, Virgo o Virgen, María, se acabó, ¿no? Entonces todo lo que se narraba de la constelación de Virgo saliendo y después ocultándose, y los pasajes que está conectado a eso de que Virgo sea virgen, que sea la Virgen María, y se acabó. Ahora vean,
Los paralelos son los siguientes. El rostro de león, constelación de Leo. Rostro del toro, o buey, constelación de Tauro. Rostro de hombre o querubín, constelación de Acuario. El portador de agua es un hombre que anda como un cántaro. Ya ven que en la Biblia se habla de cántaro, de agua, ¿no? Tiene conexión con Acuario. De hecho, sería interesante ver el pasaje de Jesús convirtiendo el agua en vino, que seguramente tiene conexión de Acuario con la producción de uvas en esas áreas del Mediterráneo. Volvemos, si sos de Ecuador, de Centroamérica, donde soy yo, Costa Rica, el Caribe, pues ahí no se siembra uva, la importamos. Entonces no aplican estos ejemplos de cosechas, ¿no? Pero como está en la latitud del Mediterráneo, yo sé que en Chile, si hay gente de Chile, pues se cosecha, ¿no? La uva, por un asunto de latitud. Tú lo aplicas al norte y también. Entonces los pasajes de uvas, de vino, tienen mucho sentido en la Biblia porque se escribió en esa latitud, ¿no? En ese punto topocéntrico, ¿no? Entonces igual, voy a meterme después con esa conexión del agua y el vino. Pero bueno, Acuario, rostro de hombre. Rostro de águila, constelación de Escorpio. El águila es un sustituto más noble y celestial del escorpión en la astrología antigua, ya que el Escorpio marcaba el punto del solsticio de invierno con algunas épocas. Entonces la forma de Escorpio también se asociaba a la forma del águila. Entonces voy a irme aquí a Stellarium rápidamente. Le puse esto aquí. Le voy a poner esta opción para ver nada más las estrellas. Entonces voy a irme, vean que está el toro en el grado 60 aproximadamente. Luego tenemos, vamos a buscar el Acuario, que está en el 330, vean. Entonces tenemos Tauro en el 60, Acuario, Escorpión, que viene siendo como el 240, ven. Nos faltaría Leo ahí. Se está formando como una cruz, de alguna manera, vean. Leo, acá. Tauro, la cruz, ven aquí. Leo, Tauro, Acuario, que se me perdió por acá. Ahí está Acuario, ven ahí. Y el que sigue es Escorpio. Te forman una X o una cruz. Tanto el agua al cántaro, ¿verdad? Esos dichos, oscuridad es tremendo, porque la astróloga Adela Ferrer, la española, que yo tengo unos programas acá en el canal, ella habla de eso. Todos esos refranes que hemos heredado, no sé de dónde llegaron, te llevan a conexiones astrológicas. Entonces es claro, no le vamos a ver el origen, pero nos lleva a eso. Pero ven ahí, Escorpio, Acuario, Tauro, que está acá, y Leo. Claro que te forman una cruz. Las cuatro caras. Las cuatro caras, ven, interesante. Leo, otra vez más, Escorpio, Acuario y Tauro. Tiene muchísimo sentido. Esta conexión se refuerza históricamente con otros textos bíblicos que utilizan una estructura de 4 elementos. La disposición de las tribus en el campamento en el desierto, según número 2, las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo en 4 grupos. O sea, una rueda zodiacal que tiene 12 signos también se agrupa en 4 grupos de 3, orientados hacia los 4 puntos cardinales, y se piensa que cada uno pudo haber tenido un estandarte con uno de sus símbolos. Entonces, claro, yo sé que llegará gente, es que así sucedió. Bueno, ¿cómo sabemos si realmente ellos se agruparon así? Pero los que escribieron la Biblia dijeron, mira, si estamos hablando de eso, de astrología aquí y allá, escribamos la historia con esta conexión astrológica. De ahí los 12 discípulos, las 12 tribus, etc. También está la conexión de los 4 seres de Apocalipsis que yo les mencioné. El libro de Apocalipsis 4, 6, 7 repite la descripción de 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios que tienen las mismas 4 caras: león, becerro, buey, hombre y águila. Entonces, claro, esto de los 4 seres, también Daniel
no lo menciona acá. No lo mencioné acá, pero también Daniel te habla de seres, 4 bestias, y te conecta con constelaciones en el cielo que te dividen como el mapa celeste en 4 partes, así como opuestas la una de la otra, formando una cruz. La interpretación teológica tradicional, sin embargo, ve estos rostros como una representación simbólica. Sí, claro, la gente de los encargados de la teología, ¿no? Tanto de la, digamos, judío-cristiana para los dos, está siempre, yo que estuve involucrado en la iglesia, siempre estuvo la pregunta, o sea, ¿me están hablando de cosas literales o no? Y siempre está como, sí, pero también es simbólica, pero sí pasó, pero no pasó, y nunca te aterrizaban si es una o la otra, ¿no? Entonces te tienen que tirar lo del simbolismo, y que por fe creas que estos eventos sucedieron milagrosamente y digamos que dimensionalmente desafiaron las leyes de la física, etcétera, ¿no? Bueno. Una representación simbólica de los atributos más nobles y poderosos de la creación de Dios: el dominio del hombre, la fuerza del toro, la realeza del león y la velocidad del águila. Sí, pero entonces, ¿qué tal si esto yo lo aplico al revés? Las constelaciones se les fue dado esa forma por estas características, o sea, vino de abajo hacia arriba. Se crea la narrativa de las constelaciones del culto estelar por esto, y después se lee o se interpreta así, pero fue de tierra hacia arriba, ¿no? Sirviendo a Dios en su carro, Merkabah. Vamos acá. Merkabah, perdón. La asociación con el zodíaco es considerada por muchos académicos como una influencia cultural del Antiguo Oriente Próximo, donde la astronomía y la cosmología están muy ligadas a la religión. Es que están juntas, o sea, no hay manera de separarlas, pero va a llegar gente teóloga diciéndote sí, es simbolismo, probablemente están conectadas a la astronomía. No, es que sí, era la conexión, estaba ahí, ¿no? Que la dejes correr para no rebajar tu barba. Esa está buena. Yo, Chilangoleón, voy a tratar de buscarle ahí la conexión. Muchos de estos refranes, la verdad. Ahora sí, el carro de fuego. La astroteología o la astrología de Segunda de Reyes 2:12. La conexión entre el carro de fuego de Elías y el simbolismo del sol y la eclíptica es un tema recurrente, especialmente en los estudios de la historia del arte, iconografía y el análisis de la influencia cultural de la literatura bíblica. Es que te van a hablar de que sí, la Biblia está influenciada del simbolismo. 4 jinetes, correcto, yo Chilangoleón, ahí le estás encontrando. Te están hablando de 4 tiempos en el año, 4 direcciones. Vean que también la cosmología mexica, de la cual hablé brevemente, creo que el sábado me parece, te divide tu plano local en 4 partes: norte, sur, este, oeste, con sus nombres de sus dioses. Y es que como una cultura en Mesoamérica te va a hablar de 4 cosas separadas, los 4 acuerdos, o sea, esto del culto estelar es, en mi opinión, la plantilla original. Y después cada cultura interpretó a su manera. Ok, interpretación solar y astrológica. La interpretación que vincula el carro de fuego de Elías con el sol se basa en varios puntos. Helios y Apolo. Apolo es el griego. En el mundo greco-romano, la deidad solar Helios o Apolo era representada típicamente montado en un carro tirado por caballos de fuego. Yo he visto hasta incluso cartitas así tipo tarot, que te lo pone también así. A través de la bóveda celeste, lo que se identifica con el recorrido diario del sol a lo largo de la eclíptica, la trayectoria que el sol parece seguir en el cielo. Yo hablé de esto cuando hablé de Elías y Eliseo. De ahí el nombre, ¿no? Sin H. Elías, Eliseo de Helios. Influencia cultural. Algunos estudios, como los citados en el fragmento 2.4, que mencionan a Danielou, sugieren que los artistas y narradores, al representar la ascensión de Elías,
se inspiraron en la imaginería pagana del sol ascendiendo triunfante sobre su carro. Ahora, cada vez que yo veo pagana, a mí cierta programación me pone o me hace pensar o me fuerza a pensar que pagano es malo. Yo lo veo así. Pagano es lo que la iglesia quiere que veas o que pienses que es malo, pero es realmente cosas que no son directamente creadas por la iglesia, entonces por ende son paganas. Pero es básicamente como otras personas que no representaban la organización religiosa hacían cosas que al final de cuentas eran muy similares a las culturas religiosas también, ¿no? Entonces un sol ascendiendo, mucha gente diría es que se lo copiaron. No, es que, vuelvo, hay una plantilla original, el culto estelar. Vas a encontrar la misma narrativa probablemente en la cultura hindú, con otros nombres, pero lo mismo. Entonces el sol ascendiendo triunfante sobre su carro. Y es que vuelvo, el sol sale por el horizonte. Ese es el fenómeno óptico que vemos. Está por debajo del horizonte. Empieza a ascender. El Hijo de Dios empieza a ascender. Ascender, ascender hasta su trono alto, que es el medio cielo, ese día. Y después desciende a las profundidades de la humanidad, al inframundo, ¿no? Y después vuelve otra vez en el ciclo. Se considera que el carro de fuego de Elías sería una réplica judía o una asimilación del cuadriga de Helios, pero utilizado para simbolizar el poder y el transporte divino de Yahvé, no el de una deidad pagana. Es que tenés que decir pagano para que te sientas de que estás en una área que no es la correcta, pero ambas tienen la misma narrativa de un objeto que es ascendido, un ente que es ascendido, y el único que tienen en común es el sol, o sea, es el común denominador. Ok, vamos a ver. Similitud lingüística, Elías, Helios, juego de palabras. La conexión se refuerza por la coincidencia fonética entre el nombre del profeta Elías y el nombre del dios sol, Helios. Yo he hablado de que hay lenguajes que te ponen la palabra Helios sin H. Esta similitud fue aprovechada por autores cristianos posteriores como San Juan Crisóstomo, quienes explícitamente compararon a Elías con el sol, diciendo que Elías brilló más que el sol, entonces y ahora, y su gloria recorre por toda la tierra, o recorre toda la tierra que el sol contempla. O sea, hacemos una metáfora del sol, bien clarita, y ahí está. Esto indica que la conexión solar era conocida y utilizada por el cristianismo primitivo para exaltar la figura del profeta, o simplemente para darnos una alegoría del sol personificada en un personaje, valga la redundancia, llamado Elías. Simbolismo de fuego y ascensión. Fuego purificador. El fuego de la Biblia a menudo simboliza la presencia, la gloria y la purificación divina, como el fuego que desciende en el Monte Carmelo. Sin embargo, en un contexto más amplio del Antiguo Oriente Próximo, el fuego celestial está intrínsecamente ligado al sol. Lo dije, no es porque el sol sea de fuego. Yo sé que hay mucha gente que, incluso la misma NASA o la ciencia oficial te habla de que el sol está en combustión, ¿no? Y ¿quién puede comprobar eso? Pero a nivel visual, si estás como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, antes del amanecer, se ven estrellas. Una vez que sale el sol quemó todas las estrellas y ya no se ven. Entonces, esa era la alegoría de la quema del fuego celestial. La ascensión de Elías en el vehículo del fuego es interpretada como un camino de glorificación y un triunfo sobre la muerte, similar a la invencibilidad y el movimiento eterno del sol. Interpretación tradicional. Es fundamental notar que si bien existen estudios que trazan estas influencias culturales y paralelismos iconográficos, la interpretación teológica tradicional considera el carro de fuego como una manifestación del Merkabah, el carro o trono de Dios, o una intervención milagrosa directa de Dios que lleva al profeta al cielo, y no como un fenómeno astronómico literal. El simbolismo sirve para enfatizar la acción divina extraordinaria. Claro, entonces cuando te fuerzan que es algo literal, llega en la ufología y claro, te tiene la respuesta. Fue levantado.
por un platillo volador y se lo llevaron y hubo abducción y todo, ¿no? Te estoy leyendo Xochitl Angoleón. Sería interesante ver sobre ese manto que representa las constelaciones en una época precisa, sí. Ahora sí, voy a hacer un cambio a pinturas o arte donde la ufología ha dicho, sí, es un objeto volador no identificado. O el piojo. Muy buena esa oscuridad. Sí, un piojito que se le salió el sol. La crucifixión. Monasterio de Visoki de Cani, Kosovo. Este fresco medieval es el ejemplo más probable. Se los voy a enseñar. Es este de acá. Está el Jesús crucificado. Todo eso es astroteología. Toda la... digamos que el simbolismo de alegorías astrológicas. Incluso hay como un inframundo debajo de donde está la crucifixión. Es como que si esto fuera el infierno con otros seres. Pero en fin, estos objetos de las esquinas, vean. Vamos a hacer un acercamiento para verlos. Ven ese ahí. Es como una persona dentro de un objeto que anda volando. Y luego este de acá. Voy a irme al otro lado. Que también es como una persona, un ente, no sé, que anda volando. Pero a la misma vez hay ángeles. Y está el Jesús crucificado. Hay, creo que es la mitad de sus apóstoles. Un grupo acá y otro grupo acá. Y todos con aureola. Acá los ángeles también. Y abajo también. Pero bueno. Ven acá. Los objetos en las esquinas. En las esquinas superiores de la representación de la crucifixión se aprecian dos objetos extraños. ¿Verdad, oscuridad? Tremenda observación, sí. Parece una luna en fase. Luna nueva y luna en fase. Muy buena. Se aprecian dos objetos extraños y estilizados que parecen naves voladoras con pilotos o figuras en su interior. Interpretación ufológica. Vamos a ver qué nos dicen. Los entusiastas de los ovnis y la teoría de los antiguos astronautas los interpretan como máquinas voladoras que observan el evento o naves espaciales. Claro, si te forzan la narrativa que fue algo literal, tenés que buscarle una explicación literal a esto, y la narrativa de ufología calza muy bien para explicarlo. Pero sabiendo ya de las alegorías astrológicas que van muchísimo más allá, entonces ahí sí calza estos milagros o cosas que desafiaron la física, ¿no? Interpretación histórica y artística. Los historiadores del arte confirman que estos objetos son representaciones convencionales del Sol y la Luna, cuerpos celestes. Entonces, oscuridad de la luz estaba cercano. Uno es el Sol y el otro es la Luna, opuestos el uno al otro. Los dos orbes, ¿no? En la iconografía medieval, el Sol y la Luna eran representados a menudo en las escenas de la crucifixión para simbolizar la naturaleza cósmica del evento. El eclipse que ocurrió durante la muerte de Cristo. Se habla que ese evento de la crucifixión, que pudo haber sido astronómico o astrológico y después se personificó en la historia que nos cuentan. Igual, si es un objeto o un evento astronómico, se habla que ocurrió un eclipse, ¿no? Símbolos de la divinidad Sol y la mortalidad Luna, o la presencia de los cuerpos celestes como testigos universales del suceso. Mientras que la cultura popular y la ufología, esos han sido interpretados como naves
históricamente representan la iconografía convencional del sol y la luna, que aparecen como testigos cósmicos de la crucifixión de Jesús. Entonces sí, claro, la gente ve esto y tenés que forzarte a entender, mira, eso tuvo que haber pasado literalmente. ¿Qué son esos objetos? De platillos voladores. No, objetos voladores no identificados, perdón. Pero ahora ya los identificamos, por eso le puse el no en paréntesis a este programa. ¿Ok? Seguimos. Está la otra pintura, la Madonna con San Giovannino, del siglo XV. ¿Qué es esta? Tan tararán. Esto yo lo he visto muchísimo en muchas publicaciones, que es este objeto de acá arriba. Pero yo viendo hoy esto, porque está este personaje atrás, como viendo a ese objeto, pero también aquí como un objeto que no logro ver. Ven acá. Te vamos a leer. Esa es otra obra muy citada en este contexto. Pintura que muestra a la Virgen María con el niño Jesús y San Juan Bautista de niño. Sobre el hombro derecho de María, en la distancia se ve un objeto con forma de disco o platillo flotando en el cielo. Un hombre aparece en el fondo mirando hacia el objeto, como se los mostré. Interpretación ufológica. Se interpreta como un platillo volante presenciando un evento sagrado. Interpretación histórica y artística. El objeto es generalmente interpretado como una nube muy estilizada que representa a la presencia de Dios, o un ángel en forma de nube luminosa. La figura que mira el cielo simplemente está mirando hacia la luz o a la manifestación celestial. Entonces hay una manifestación celestial y esta persona está mirando la manifestación celestial. Pero eso es muy interesante. Esta pintura fue una pintura renacentista. ¿Y qué sabemos del arte renacentista? Vamos a leer. El Renacimiento fue una época en la que la astrología era vista como una disciplina seria. Ah, caray. Y estaba estrechamente entrelazada con la astronomía. Ah, caray. Así como la canción, Will, que te estoy viendo ahí en el chat. Antes la astrología era una sola ciencia junto a la astronomía, juntos eran pura conciencia, ¿no? Lo que decís. Y es que era así. Nos separaron del astro con la astronomía moderna. Te hablan de millones de kilómetros o no sé cuántos años luz. Te separan, no hay conexión. La astrología te conectaba. Entonces, claro, la astronomía te permitía ver el objeto, localizarlo en el cielo y buscar una conexión a la Tierra en influencia astrológica. Entonces, esta pintura se hace cuando la astrología y la astronomía eran una sola ciencia. Los artistas y mecenas a menudo encargaban obras que contenían referencias astrológicas o cosmológicas. Entonces, si yo era un rey y decía, mira, ocupo un artista, ¿ok? Haceme una pinturita así bien bonita del pasaje bíblico de la Virgen con Jesús y Juan Bautista. Y te iban a poner objetos que representaran esa conexión astrológica. En ese contexto, la aparición de cualquier objeto celestial no identificado, ya sea un cometa, una estrella fugaz o una conjunción inusual, podía ser interpretada como un presagio o señal divina que afectaba el destino humano, un marcador astronómico. La interpretación más cercana a un significado astrológico cosmológico es que el objeto representa un tipo de señal celestial o estrella guía. La estrella de Belén. La explicación más simple es que el objeto simboliza la estrella que guió a los Reyes Magos. Se habla de esa estrella, ¿no? Pudo haber sido Sirio. Yo hablé de los 3 Reyes Magos, que venía a ser el cinturón de Orión, y Sirio, que viene abajo. Ellos anunciaban la venida del Señor, ¿no? Que es Sirio, una estrella súper brillante. Y por extensión a los pastores. Aunque la estrella tradicionalmente se representa con picos, su representación como un disco brillante o esfera de luz no es del todo ajena en el arte que busca mostrar una luz de origen divino.
Aparición a los pastores. La escena en el fondo de la pintura donde un pastor se cubre los ojos y mira hacia el objeto es una referencia directa a la anunciación a los pastores. El anuncio fue dado por un ángel y acompañado por una multitud de la hueste celestial y una luz brillante que el artista podría haber condensado en esa forma. Entonces me están hablando de un objeto, me están hablando que voy a regresarme a la... Acá está. A una estrella, a una conjunción. Simplemente ponerlo ahí porque representa ese pasaje en Lucas. ¿Ok? Aunque no hay un estudio que declare que el objeto sea, por ejemplo, Júpiter en conjunción con Venus o la constelación de Orión, sí se enmarca en la tradición renacentista. Es que eso lo tiene el renacimiento. Cualquier arte que sea renacentista va a tener alegorías astrológicas en las pinturas, en los artes. De utilizar fenómenos y símbolos celestiales, que en aquel momento incluían la astrología para denotar la presencia divina y la naturaleza cósmica de los eventos bíblicos. El artista usó una forma visualmente dramática para representar una irrupción de lo celestial en lo terrenal. Es que era necesario que, si vas a hacer una pintura, que pusieras un marcador astronómico, en este caso de naturaleza irruptiva, o sea, que irrupta, que hay una interrupción. Vamos con la siguiente pintura o arte. La Anunciación de Sam Emidius. Ven aquí, es esta. Ven qué interesante esta pintura. Esta es la parte en detalle. De acá hay una, no sé, como si fuera un estandarte tal vez. Y se ve este agujero en el cielo viniendo directamente a esta parte. Obviamente pajaritos, pero ve aquí. Un ángel por abajo. La pintura se las trae. Un pavo real. Ven estas figuras acá. En fin, esto. Claro, la ufología vio esto. Y dice, es un ovni. Es un objeto volador no identificado que viene de, no sé, de otro planeta. Pero vamos a leer de esto. Carlos Crivelli, 1486, Renacimiento también. Objeto mal interpretado. Se observa un anillo o disco brillante en la parte superior del cielo, del cual emana un rayo de luz directamente hacia la Virgen María, atravesando el tejado de su casa. Eso se me fue, ese detalle. Aquí está la Virgen María. Entonces el rayo pasa, ven la palomita. Esa es la causa de muchos chistes ateos, ¿no? Ahí sobre la Virgen, que esa es otra. Los ateos quieren interpretar esto literal y de ahí se burlan. Pero si supieran que estamos hablando de alegorías, todo el paradigma cambia. Pero bueno, es una observación pequeña. Ven que el rayo viene de allá y llega a la Virgen. Entonces dice por acá: una nave que dispara un rayo de energía o luz hacia la Virgen. Esa es la interpretación ufológica. El objeto es interpretación histórica religiosa. El objeto es una representación del Espíritu Santo, a menudo simbolizado por una paloma que podría estar en el centro del anillo. Y el rayo de luz es el vehículo de la concepción divina. Esta iconografía era común para representar el milagro de la Anunciación. En la imagen de la pintura La Anunciación con Sam Emidius de Carlo Crivelli, el fenómeno celestial ha sido interpretado por algunos como un ovni. Observe la parte superior de la izquierda, donde un anillo o disco de nubes y ángeles emite un rayo de luz que desciende y atraviesa la pared de la casa de la Virgen María. En la iconografía tradicional, este disco y rayo de luz representan la intervención del Espíritu Santo en el momento de la concepción. Pero bueno, aquí podríamos incluso hablar de Sol versus Luna. Ya ven que la Luna tiene características femeninas,
el sol características masculinas, ¿no? A como puede ser sol con la constelación Virgo. Hay muchas maneras de interpretar esto alegóricamente. Pero claro, volvemos. Te fuerzan a pensar que esto pasó literalmente y la ufología viene y te da respuestas para que calce la narrativa literal. Pero cuando yo sé que el sol, la alegoría del sol con alegoría de luna o Virgo, ya esto tiene más sentido. Voy a ver si esto está llenísimo de muchos. Voy a ver si hay alguna explicación más a detalle del arte para entender las demás. Porque vean, aquí hay más pajaritos. Estas personas están ahí no porque al artista se le ocurrió ponerlas ahí. Tienen alguna conexión. Que no me sorprendería que son constelaciones o signos zodiacales. Pero bueno, esa es una. Nos falta otra más. El bautismo de Cristo. Barroco tardío, 1710. ¿Qué es este acá? Este es Juan Bautista bautizando a Jesús. Y varias gente alrededor. Yo he hablado del bautismo de Jesús, que son 6 meses antes del solsticio, en el solsticio de verano. Y la celebración de San Juan Bautista, que tiene muchas hogueras, es porque después del solsticio de junio, que es en el norte, y todo es nortecentrista, ¿no? Después del solsticio de junio, el sol empieza a descender. Entonces la gente hacía fogatas como simbolismo de que el sol, por favor, no te vayas, no desciendas, porque ya una vez que llega el solsticio de junio, empieza a descender, y 6 meses después, opuesto, es el solsticio de invierno, que está conectado al Jesús. Entonces, ambas son alegorías solares, 6 meses de separación. Pero bueno, una gran estructura con forma de platillo que se cierne sobre la escena del bautismo, emitiendo intensos rayos de luz. ¿Luz de dónde? Pues del sol. Interpretación ufológica. Una nave nodriza o un ovni observando el bautismo. Claro, es que te lo tienen que forzar. O traerte una explicación literal. Interpretación histórica y religiosa. El objeto es una estilización del concepto bíblico de la gloria y presencia de Dios, Shekinah. En el relato bíblico del bautismo, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como una paloma. El artista usó esta forma de disco radiante para representar la irrupción dramática de la luz divina en la tierra. Y es que en el solsticio de verano también hemos hablado de ese pasaje de Josué o de Elías, no recuerdo cuál de los dos personajes, que supuestamente detiene al sol. Resulta ser que la palabra solsticio te conecta a una parálisis del sol, y es porque ese día el sol se siente eterno en el cielo, como que va subiendo y tarda mucho en llegar a su punto más alto, y ese día es el más largo de todos, y después ya termina el día. Entonces ese día se siente como que en lentitud, y de ahí la palabra de solsticio, y de ahí la alegoría de detenerlo, y en este caso de que el cielo se abra para que esos rayos del punto más alto del sol lleguen al Jesús, que 6 meses después va a estar en el punto más bajo. En la imagen del bautismo de Cristo, otra obra frecuentemente citada en el contexto de supuestos ovnis en el arte. En la parte superior sobre Jesús y San Juan Bautista se puede ver la formación circular de luz de la cual emanan los rayos. Este disco es interpretado por algunos como una nave, mientras que la explicación histórica es que representa la gloria de Dios y la manifestación del Espíritu Santo, como la voz del cielo y la paloma durante el bautismo. En resumen, la mayoría de estos ovnis tienen explicaciones basadas en iconografías religiosas y simbolismo de la época, donde las nubes, el sol, la luna y los ángeles o el Espíritu Santo eran representados de formas abstractas o estilizadas que hoy en día se parecen sorprendentemente a los platillos volantes o voladores. Ya terminamos con esta
explicación. Entonces vuelvo. Esto, claro, la gente va a lograr o tratar de encontrar una explicación literal, pero si no sabes que hubo una corriente de representar fenómenos celestes en las pinturas y que son alegorías, te vas a perder de la explicación que a mí ya me ha traído muchas respuestas y todo empieza a cerrar. Quizá no estamos hablando de cosas que sucedieron realmente, como una historia. Yo he hablado también en el pasado de una traducción que hice de astroteología, donde se dice que la gente que piensa que la Biblia es un libro biográfico no lo es muy malo, porque te está contando una historia y después te salta otra. Un libro biográfico te habla de un personaje desde que nació, secuencial, hasta su muerte. O sea, tiene sentido la línea del tiempo. La Biblia no, te salta de aquí, después para allá, y después hay como un flashback, y después la historia no tiene sentido, hay contradicciones. Sí hay contradicciones, porque si lo pones a nivel terrestre y literal no te va a cuadrar. Pero cuando ves los astros y ves la esfera celeste y ves que, por ejemplo, después de Andrómeda está el pez y después está Casiopea allá arriba, y por ejemplo tenemos a Aries, el pez, el toro, Acuario, Capricornio, empiezas a ver los seres que se mencionan, el simbolismo, el arquetipo, y qué sigue después. La historia se cuenta y tiene sentido en el cielo. A ver. Conexión divina, sí. Un toroide normal, ha dicho Hilo. Puede ser, yo, Chilango León. Yo como lo del toroide, no lo sé. Pero no me cierro, ¿verdad? Tampoco. Pero que la conexión solar está ahí. Está, o sea, hay demasiadas alegorías solares, parodias solares, que incluso la palabra parodia, realmente la palabra no debe ser como de burla, sino que parodias es tratar de copiar la historia de diferente manera. Por alguna razón la palabra tiene una connotación negativa hoy en día, ¿no? Pero sí hay muchas parodias o alegorías solares sobre la eclíptica, sobre donde va pasando el sol, ¿no? Y todas estas narrativas. Hay un pasaje de Eliseo, creo, con osos. Claro, la osa mayor. Y Orión acá. Ven que Orión camina. Su pie está en esta constelación que es como un río. Es el de Jesús que camina por las aguas. Ya lo he explicado antes. Y en este caminar está aquí la ballena. Y esta ballena está a la par de Acuario, que es Jonás. Jonás está a la par de la ballena. Y que cuando se oculta la ballena, la posición de Acuario es como que va hacia la boca de ella. Entonces hay un montón de cosas que vos decís. El culto estelar las definió y después fueron adoptadas en el cristianismo, y por eso se ven similitudes con otras religiones, ¿no? Correcto, oscuridad, condenaban la astrología y todavía lo hacen. En fin, si llegaste al canal y te gusta lo que hacemos, te resuenan las cosas que presentamos, y no te has suscrito, te voy a agradecer muchísimo que le des like al video, que te suscribas, que le des la campanita para notificaciones. Tenemos nuestro botón unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.